Bienvenidos, esto es POX, Poco Ortodoxas. Es un programa que hacemos 3 mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas por Radio El Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana e intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonella Gerbaji. Buenas noches, Santo. Hola. Y con Ana Laura Jaruf. ¿Cómo estás, Ani? Hola, buenas noches. Bienvenida de vuelta, te extrañamos en el programa anterior. Ay, sí, aprovecho para agradecerles por haber estado y les aviso que van a tener que volver a estar. Sorry. Pero bueno, se termina un diciembre complicado. No te hagas problema, vamos a estar ahí para vos en todo lo que sea necesario. Sí. Mi nombre es Noelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida. ¿Les parece que arranquemos, chicas? Tenemos un programa súper completo, ¿no? Sí, muy buen programa hoy. Como siempre. De hecho, vamos. Como siempre. Muy humildes. Bueno, en el programa de hoy vamos a estar charlando un poco del resultado fiscal y el resultado comercial, que como bien dice Anita, nos dan un poco un panorama de cuáles van a ser las necesidades de financiamiento futuras. Y vamos a estar levantando una campaña de Twitter que propone un nuevo billete, se los va a estar contando Anto. Uh-huh. Y además, para la entrevista tenemos el lujo de recibir a Atilio Borón, con el que vamos a estar hablando de capitalismos y democracias y un montón por ahí de conceptos o ideas que subyacen, que uno los da como sabidos y está bueno problematizar. Y a propósito de eso, les vamos a traer la consigna, porque para la consigna de hoy elegimos un tema, inconsciente colectivo, que no es el tema de Charly García, aunque nos encanta, sino que lo traemos como un concepto que es psicológico, pero que se aplica a la economía, ¿no? Sí. Esto del inconsciente colectivo en realidad es un término acuñado por Carl Gustav Jung, que es un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, y hace referencia a las estructuras de la mente inconsciente que compartimos los miembros de esta especie, la especie humana. Y según Jung, este inconsciente está poblado por instintos y una cosa que él llama arquetipos, que es una especie de patrón ejemplar del cual se derivan otras ideas y conceptos. Pero bueno, es una idea, o son ideas que compartimos entre los seres humanos sin decirlas, ¿no? No es que nos comunicamos y nos pusimos de acuerdo en que tal cosa es de determinada manera. En economía tenemos ejemplos, sí. Es como que subyacen, como para que quede claro lo que serían los arquetipos, subyacen ciertas ideas que todos entendemos de una misma forma, en tanto y en cuanto como seres sociales. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una persona buena o mala, todos sabemos más o menos de qué estamos hablando o cuáles son algunas características que hacen que alguien sea bueno o malo. Cuando uno es amigo, lo que pasa con Dios, digamos. Dios también de alguna forma es un arquetipo, es algo que entendemos todos. A pesar de la religión, hay como una suerte de conciencia común de lo que es o de lo que representa. Y de eso se tratan los arquetipos, y es interesante, y ahora seguramente vos lo vas a decir, cómo nosotros los economistas siempre queremos copiarnos de todo, y creo que también tenemos algunos arquetipos que sucedieron por la historia económica, digamos, y que subyacen entre nosotros. Como economistas y como argentinos tenemos un par. Sí, tenemos varios. Sí. En particular argentinos. Pero eso creo que son ejemplos muy buenos para entender qué es esto, ¿o no? ¿Podemos nombrar algunos? Tal cual. Por ejemplo, con las chicas estábamos pensando acá, como argentinos, todos decimos 2001 y sabemos de qué estamos hablando. No hace falta decir. No es un número más. 2001. Claro, un año más. Es el corralito, y fíjense cómo hace no mucho, en estos meses hubo, algunos comentarios de que iba a haber de vuelta un corralito, y es esa cosa, ¿no? Ese miedo que ya tenemos todos, o que vemos que hay un poco de alteración, bastante hubo de alteración en el tipo de cambio, entonces eso ya nos retrotrae a lo que fue el 2001, es como esta cosa. Eso es un ejemplo clarísimo de lo que yo entiendo como inconsciente colectivo, algo que tenemos todos como sociedad, que nos retrotrae
Así como un psicólogo nos pregunta, che, ¿qué pasó con tu mamá cuando tenía 5 años? Bueno, acá che, ¿qué pasó en el 2001 que nos tenemos tanto miedo? Tenemos buen miedo de que vuelva. Sí. Chicas, es que cayeron depósitos cuando hubo un poco de revuelo, eso es como la acción que responde a nuestro inconsciente colectivo, hasta las cadenas de WhatsApp que decía que te iban a quedar con todos tus ahorros. Pasó, eso sí. ¿Y qué piensan del dólar en nuestro inconsciente colectivo? Claro, sí, tienen como un marcado. Claro, porque sí, fíjense, esta otra cosa que pasa, ¿no? Que todo el mundo que dice, por las dudas compra dólares. Y quizás, si analizás un poco el mercado financiero, que lo tenemos medio incompleto nosotros, pero quizás tenés más beneficios en cuanto a tasas de interés con otra acción. Pero no importa, vos por la duda compra dólar. Eso me parece que no sé, quizás sabe que hay un psicólogo escuchando en el camp. Me dice que no, pero yo interpreto como que eso también tiene que ver, ¿no? De tantos golpes y aprendizajes que tuvimos y como que nunca baja el dólar también, ¿no? Como que uno espera que siempre siga subiendo. Y sí, el famoso esto ya lo viví, o lo que se dice que la Argentina tiene una crisis cada 10 años, esas son frases hechas que quedan, ¿viste? Que hacen a nuestra, como que a nuestra identidad económica. A mí me gusta, yo tengo un ejemplo que nos trasciende más allá de las fronteras, a los economistas por lo menos, que tiene que ver con una perlita de historia económica. Este inconsciente colectivo, como decíamos, no es que nos comunicamos, pero reconocemos algunas mismas ideas de manera innata, y que se están pensando en distintos lugares del mundo. Y esto lo pasa en un ejemplo que siempre se trae en la facu, que es el de Keynes y el de Kalecki, que son dos pensadores de la economía que desarrollaron teorías muy parecidas, de modelos con pujas distributivas, en dos puntos del planeta completamente distintos y sin que haya mucha evidencia de que se hayan comunicado. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, era el tema del momento y dos personas lo pensaron de manera muy similar, porque tenemos estas ideas que nos unen de manera como innata o problemas a nivel mundial. Creo que cada vez eso se va a dar más con la globalización, ¿no? Como que todos estamos pensando en lo mismo. Sí. Ideas compartidas, todo. Tal cual. Y bueno, un gran ejemplo de eso creo que fue Maradona, que en todas partes del mundo significa algo para un chino, para un argentino, para alguien que vive en Camerún. Todo el mundo sabe quién es Maradona y qué representa, por ejemplo. Sí, yo tengo una amiga en China que me mandó al toque enseguida, están conmemorando a Maradona, me decía, y yo era como, Raquel, ya llegó ya la noticia, te sorprende. O el mural que hicieron en Siria, no sé si lo vieron. Sí, lo vimos. Tremendo. Sí. Tremendo. Sí, en la India también, sí. Representó mucho más quizás de lo que, por lo menos yo que no soy fanática del fútbol, nunca minimicé, digamos, la importancia de él, pero sí, ahora que ya no está, creo que subconscientemente, hablando tanto de la conciencia, lo estaba minimizando, ¿no? Pensé que después de tantos años igual también siga siendo tan querido en tantas partes del mundo. Si están de acuerdo, podemos lanzar como consigna, si tienen algún otro ejemplo, ¿no? Nuestros oyentes acerca de algún inconsciente colectivo acá en Argentina, bueno, quizás en otros países también, ¿no? Como nosotros dijimos el dólar, el 2001, Corralito. Bueno, yo tengo un par más, pero no lo quiero decir, así lo pueden decir otras personas. Claro, los invitamos a participar en las redes y ya pasamos al tema de la semana. Excelente. Bueno, y esta semana entonces, como adelantó Noé, vamos a hablar un poco de lo que fue el resultado fiscal y después del intercambio comercial argentino, porque siempre son buenos indicadores de ver cómo están las cuentas en casa, digamos, y cuáles son las necesidades de financiamiento. En ese sentido, se registró que en octubre el déficit fiscal fue el más bajo en los últimos tiempos, lo cual es sumamente positivo. Se logró bajar estos valores de lo que venía haciendo los meses anteriores. También acordémonos que a medida que se fueron abriendo de nuevo las actividades económicas, el gobierno a su vez fue quitando, llamémoslo, algunas de las ayudas
estuvo dando los últimos meses, y además eso se suma que no hubo emisión ese año, entonces eso es un dato positivo. Ana, pero ¿podemos recordar qué es el déficit fiscal, vos que sos especialista en cuentas? Sí, el déficit fiscal es lo que, lo voy a decir a lo criollo, lo que entra menos lo que sale. Entonces, lo que entra tiene que ver con los impuestos recaudados esencialmente, y si hay rentas de empresas del Estado, y lo que sale son, bueno, gasto público, lo que se da, digamos, subsidios, las transferencias y pago de intereses también. Y tenés el déficit fiscal primario y el déficit fiscal financiero. Cuando uno habla de déficit fiscal en general, incluye a los dos. El primario no incluye intereses de deuda, sí lo hace el financiero. Por eso, bueno, hay que mirar un poco las dos cosas. ¿Qué es lo que estuvo pasando entonces con este déficit primario, o qué es lo que estaría preocupando a pesar de que fue un buen número, sabémoslo en octubre? Que lo que se aportó en lo que fue IFE y ATP fue poco, ¿sí? Fueron 30.000 millones. Entonces se está hablando de un déficit estructural. ¿Qué significa estructural? Que va más allá de esta situación del COVID, de 50.000 millones por mes. Y eso está relacionado, según especialistas, bueno, quizás vos, Santo, también sabes del tema, con la caída de la recaudación. Entonces, bueno, lo que se está dando es una situación de decir, bueno, buenísimo que está bajando, pero miremos un poco más allá, que vamos a tener que modificar a esas cosas que duelen y que cuestan para ver si se puede estabilizar. Sí. ¿Puedo hacer un comentario que a mí me afecta particularmente? Yo quiero decir que el ajuste se está haciendo con los sueldos de los empleados públicos también. Cuando les dieron... No termines, es verdad. Con una paritaria del 7%. Chicas, sí. Imagínate que es el salario de los empleados públicos es un gran gasto para el Estado. Ahí se está ajustando a lo pavote. Yo quiero hacer un paréntesis acá, porque el gasto no es que no se está reduciendo. O sea, es un señor ajuste esa paritaria del 7% de UPCN. Después es un ajuste, pero es un ajuste grande. Cuando tenés una inflación de la última inflación de 3,8. Imagínate una paritaria del 7%, ya en 2 meses se esfumó. Está heavy. Y después lo que sí estuve escuchando, no sé ustedes si escucharon, que estaban hablando de un bono en diciembre para los beneficiarios de IFE, de Asignación Universal por Hijo, y quizás entramos ahí los estatales en algún bono, pero ahí está, el ajuste se siente. Y también lo que escuché es que se iban a eliminar algunos subsidios en diciembre también, calculo que serán a los servicios, ¿no? Así que están mirando un poquito el gasto en términos de recortes, quizás mirando esto que estás mencionando del déficit estructural. Porque, claro, porque estoy un poco porque uno siempre cuando hay déficit dice, bueno, tenés dos patas, o recaudás más o mirás el gasto, ¿no? Porque siempre se crean impuestos nuevos. Ahora está pidiéndose la riqueza, se inventó el impuesto país, después está lo del 35 de ganancias que después te devuelven, pero mientras tanto te bicicletean todo el año. O sea, no siempre la solución es recaudar más. Listo, nada de ese comentario. Ay, justo iba a decir, no, claro, recaudar más, pero no asfixiar, sino, bueno, a ver, ¿qué hacemos para empezar a ganar más dinero? Y por eso traía entonces como contrapartida el intercambio comercial argentino, porque de alguna manera, si hay superávit comercial o déficit comercial, también nos está indicando si estamos ganando más de lo que perdemos. El intercambio comercial argentino son las importaciones y las exportaciones de un país, y cuando hablamos de superávit y déficit, lo mismo, es cuánto vendemos menos lo que compramos al resto del mundo, y eso nos va a dar entonces que estamos bien o más o menos. Bien. Y en este caso hubo, sorprendió, digamos, una baja de las exportaciones del 21,6%. Bastante grande el número, y también hubo una caída de las importaciones, pero de 2,8%. ¿Qué quiere decir esto? Las importaciones antes venían cayendo más. Sin embargo, en los últimos meses, producto de que hay una expectativa de evaluación, a pesar de que la economía estaba mal, se empezaron a adelantar compras al resto del mundo ante el miedo de que haya una devaluación y después sea más caro. Eso a pesar de distintas medidas que ha tomado el gobierno para, digamos,
licencias no automáticas y algunas trabas, llamémoslo, con el fin siempre de resguardar los dólares. También se le echa la culpa a la brecha cambiaria, también un poquito a esto de las importaciones. Tiene que ver con esto, ¿no? Porque, digamos, hoy una persona que cree que el dólar debería estar a 150, si puede hacer compras a 80, y bueno, va a hacer todo lo que pueda. ¿Por qué? Porque está esperando, o él supone que en unos meses debería el dólar convalidarse a 150. Entonces hay un poco... tampoco liquidarían, ¿no? Porque liquidan a un dólar a... Claro, bueno, ahí entonces es donde jugó un poco, que lo hablamos en programas anteriores, cuando el gobierno da el beneficio de reducir las retenciones a las exportaciones, un poco lo que hace es compensar, ¿sí? ese dólar que el exportador querría versus el que realmente tienen. Bueno, ahí es un poco donde se juega, ¿no? Todas las retenciones, impuestos, que son todas herramientas que hacen a incentivos del sector externo. En este sentido, el intercambio comercial, que cuando uno dice intercambio comercial, son las exportaciones más las importaciones, de alguna forma es lo que se mide el total del comercio exterior, tuvo una caída de 13,9% en la comparación interanual. Esto también es producto, ¿no?, de que estamos todo el mundo, a pesar de, imagínense que hay un montón de lugares que ya están con la segunda ola de COVID, y esto va a generar también impactos en la demanda externa. Sí, yo acá lo que quiero aportar es, las exportaciones bajaron un montón, teniendo en cuenta los beneficios que el gobierno otorgó, fueron magros en cuanto a la reducción de las retenciones, pero también teniendo en cuenta los precios internacionales que estamos manejando de las commodities. El precio por lo menos de la soja está tocando algunos récords, así que es preocupante. Sí, bueno, porque quizás tiene que ver esto, entonces, esto lo hemos escrito en una nota que ya que estamos la vamos a recomendar en Va de Negocios. Hemos escrito acerca del intercambio comercial con China y Estados Unidos, y se destacó en esa misma nota que es más importante para las exportaciones argentinas el ingreso del resto del mundo, es decir, el poder de compra de los otros países, que los precios mismos de los bienes que exportamos. Con lo cual, por más que sea beneficioso el precio, si el resto del mundo está pasando una recesión, lamentablemente no vamos a poder disfrutar o ver un incremento fuerte en las exportaciones. Y quizás un poco lo que está pasando en esto, y en este sentido, en este último informe, se destacaron que las exportaciones de nuestros 3 principales socios comerciales fueron a la baja. Con Brasil cayó 22%, con China 55,2%, con Estados Unidos también un 22%. Bueno, y además con todos estos se registra una balanza comercial negativa, cosa que también habíamos destacado, esto ya es estructural, digamos, sí. Que venimos importando más de lo que exportamos. Bueno, después, si uno analiza dentro de los que son los sectores o los rubros, cayeron los envíos al exterior, digamos, las exportaciones de todos los rubros, ¿sí? La más fuerte fueron los productos primarios, de 34,4%, y del 23,7% de las manufacturas de origen industrial. En cuanto a las importaciones, hubo un aumento de los bienes intermedios de 14,1%. Esto, dentro de todo, está bueno porque implica producción. Y los vehículos automotores de pasajeros, que crecieron un 50,4%. Esto tiene que ver también, quiero promocionar todas nuestras notas, pero realmente también lo dijimos, el tema de la expectativa de la devaluación, porque ahora que veo los vehículos automotores, justamente estuvimos charlando acá o en BAE sobre esta brecha con el dólar, genera de repente un mayor aumento en algún tipo de bienes, tipo de vehículos, porque se está esperando una devaluación. El público se renueva, Anita, así que si no nos escuchan, nos leen. Los atacamos por todos los frentes. Tenemos todos los frentes. Así que bueno, esto sí es preocupante, lo del intercambio. Bueno, todo es preocupante, pero el intercambio comercial, porque habrá que ver entonces si sigue cayendo. Mientras sigamos manteniendo un alto déficit en el comercial, digamos, en el sector externo, y también va a ser muy difícil poder revertir el problema que tenemos en el frente fiscal, porque el gobierno no tiene recursos, y justamente la idea es no caer en el endeudamiento, que es otro problema. Es que, Ana, yo te voy a tirar una solución en el abro hilo para este problema, si te parece. Bueno, entonces cortamos esto porque con ansias quiero la solución. Dale, vamos para allá.
y nos metemos en el abro hilo para contar el homenaje que surgió desde Twitter a Diego Maradona, pero también incluye un guiño al Banco Central, porque como te dije, Ana, en Twitter se homenajea a Maradona y te llenan el Banco Central de reservas todo en 140 caracteres, así, o sea, eficiencia al palo. Pero bueno, empecemos directamente, vamos al hueso, con el usuario @Pablo Carballido, que tuiteó. Idea para @afernández y CFK Argentina. Si tuviéramos un billete de 10.000 pesos de curso legal con la cara de Maradona, muchos fanáticos en el mundo quisieran tenerlo. Empezó bien, ok, oferta y demanda, regla básica de la economía. $10.000 equivalen a unos, esto me parece que se quedó en el tiempo, dice $158, ya no, digamos a unos $50. Si 50 millones en el mundo lo cambiaran, obtendríamos 7.900 millones de dólares sin pedir nada. Chavo FMI, no te necesitamos para absolutamente nada. Amo que diga 10.000 pesos y no 10 pesos, porque si vamos a lo que tendría que ser el billete de 10, pero no nos conviene, entonces le agregamos 3 ceros al final, porque bueno, más fácil. Alto negocio. Es un negocio. Aparte, la verdad que tiene todo el sentido. A mí me parece que, ojo que quizás sale, ya hay dibujos con cómo sería el billete, que tiene la cara de Maradona, la Copa del Mundo, la firmita del Diego, los números 10 re lindos. La verdad que me gusta. Pero bueno, con 10 pesos convengamos que no compramos mucho, así que como el de 5 ya se extinguió hace muy poquito, seguiría el billete de 10, así que no tiene mucho sentido arrancar con el de 10. 10.000, la verdad que estaría bien. Ahora el más grande que tenemos es el de 1.000, que creo que ya se está quedando un poco corto. Sí, a mí me gusta este emprendimiento del tuitero, porque muchos dicen, bueno, lo que sobran son los pesos, y esta es una muy buena razón por la que la gente quiera un billete en pesos. Claro, pero aparte en el resto del mundo también se podría colocar que los pesos no son muy queridos. Vieron que en Uruguay hace no mucho ya no aceptaban las casas de cambio los pesos, que te lo tomaban a cero, no sé si ustedes se acuerdan. Pero bueno, sí. @Alecitoide dice: el billete de Maradona salva la economía argentina. El Papa lo contabiliza como milagro post-mortem y canonizan a Diego Armando Maradona. Y esto me hizo acordar a cuando Cristalina Georgieva llamaba a rezar por Argentina. Ahora estamos más espirituales que nunca y más cerca todavía de Dios, digamos. O sea, claro, estamos como, es nuestro momento, Argentina, ¿qué estamos esperando? O sea, mirá por dónde podríamos encontrarle la beta. Sí. Y bueno, la demanda de dinero que tanto se habla, a ver si una vez por todas la gente empieza a querer más pesos. ¿Por qué no? ¿Qué opinas? Además, pesos para atesorar. ¿Dónde la viste? Me encanta. Y el resto del mundo. O sea, claro, solucionamos el problema del ahorro argentino. Voy a hacer igual un comentario keynesiano, pero tampoco está bueno que todos ahorren, porque si no nadie consume y se cae la actividad. No, la idea es que bueno, está bien, entiendo, pero que ahorre el resto del mundo en pesos. Sería como la idea es competirle al Franklin, ¿no? Es el de 100. Y yo creo que tiene más facha, Franklin. Sí, creo que es Franklin. Estaría, la verdad que se deshacen de los Franklin para obtener el billete de Maradona. Pero bueno, además de esta iniciativa, que está muy buena, se sumó una cuenta dedicada exclusivamente al billete, que es @billetemaradona. Por si lo quieren seguir, lo podemos tuitear desde nuestro poco y más ortodoxas, los que no nos siguen, para que puedan seguirlo, y también pueden firmar un petitorio en change.org para que el Banco Central empiece a imprimir este tipo de billetes. Aparte, escuchen, no sé si están al tanto, pero hay algunos billetes que hoy en día sale más caro la impresión del valor que tiene el billete. Así que... Ay. ¿Qué? ¿Ana? No, digo, no te puedo creer. Es muy triste, pero sí, porque encima los importamos de Brasil algunos, así que no está haciendo un negocio
algunos billetes de baja denominación. Así que me parece que hay que despertar. A veces quizás queda como cuando salió el billete de 1000 o esos billetes más grandes, la gente decía que era como levantar la perdiz de toda la pérdida de poder adquisitivo que había perdido la moneda. Pero estar con billetes de 100 es un fangote de billetes que en realidad, convengamos que no compras mucho hoy en día. Si un billete de leche está 80 pesos. Son 100 pesos, sí, tal cual. Es que el billete de 100 ahora pasó a ser el billete de 10 de antes. Así que me parece que quizás deberíamos ir más para hacer billetes más grandes, que también, acordémonos cómo funciona esto de emitir. O sea, el Banco Central emite, hacer el billete tiene un valor, no es que se emite gratis. El papel es un papel especial, las tintas son especiales. Obvio que si dice 10 pesos, al Banco Central le conviene menos que si diga 10.000. ¿Se entiende? Un billete, claro, el costo de un billete va a amortiguar. Menos. Claro, ese es el poder de señoriaje que tiene el Estado. Yo digo que este billete vale 10.000, listo. O sea, este billete que vale 10 no me sirve. Pero bueno, para cerrar esta idea de Maradona Santo, les quiero contar una anécdota de un señor que vi en la tele que vieron que ahora se hicieron santuarios de Maradona en la cancha de Argentinos y en la de Boca. El señor llevó el currículum al santuario y al día siguiente consiguió trabajo. Así, o sea... que ya vaya anotando Francisco los milagros, Con este antecedente yo creo que estamos en buenas manos como argentinos y Cristalina Georgieva lo predijo, podemos estar frente a un milagro. Yo estoy esperanzada y por favor, ojalá, pero me gustaría ver el billete de Maradona de 10.000. Ese es mi O sea, Maradona te soluciona el problema del ahorro, te soluciona el problema del empleo, te soluciona todos los problemas de la economía. Exacto, son de economía Maradona. No, la verdad que ojalá vamos a estar muy pendientes de esta iniciativa, la vamos a seguir en las redes, la vamos a postear. Y sí. No, tuve una idea. En vez de economía dolarizada, economía maradoniana. Sí, ya está, es maradoniana, y creo que Guzmán, ¿no vieron la foto de Guzmán con la camiseta argentina y el Diego? ¿O no la vieron? Sí. La vamos a postear también. No. Así que podemos estar en el camino con Cristalina, con Guzmán, con Maradona, todos de la mano, yendo para sacar a Argentina del pozo. Poner Argentina de pie, como dice Alberto. Argentina de pie, maradoniana. Si les parece, chicas, vamos a un tema musical y después a la super entrevista con Atilio Borón. ¿Vamos? Dale. Bueno, bienvenidos al segundo bloque de Vox. Hoy nos damos un lujazo porque tenemos el gusto de recibir a Atilio Borón para la entrevista. Atilio es sociólogo, politólogo y periodista, magíster en ciencias políticas por la Flaxo, PhD de la Universidad de Harvard, fue vicerrector de la UBA y fue secretario ejecutivo de Claxo. Actualmente es profesor consulto de la UBA y de la Universidad Nacional de Avellaneda y es muy activo en redes, les recomiendo mucho que lo sigan. Así que bueno, Atilio, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por darme esta chance para conversar con ustedes sobre temas que evidentemente son de gran interés para mí, y espero que para los oyentes. Sí, claro que sí. Queríamos arrancar un poco charlando de tu nuevo libro que se llama Bitácora de un navegante, teoría política y dialéctica de la historia latinoamericana. ¿Nos querés contar un poco de este libro, de esta antología? Sí, mira, es una iniciativa que tomó Claxo hace ya unos años, ¿verdad? Publicar las obras, que en muchos casos está dispersa, de diversos autores de América Latina. Y te digo que cuando me comunicaron la idea, la primera reacción fue casi decir, bueno, esta gente me está haciendo un homenaje pre-mortem, no post-mortem, porque estas cosas se hacen en homenaje a figuras que ya han pasado y que no están más, que han muerto, y se recopila su obra.
Entonces mi primera reacción fue decirle, miren, yo sigo escribiendo, estoy escribiendo, tengo varios proyectos. No, dice, pero nos interesa de todas maneras porque pensamos poner el libro como un libro de descarga gratuita en Claxo y que se pueda recorrer 50 años de tu trayectoria, porque ellos se dieron cuenta que el primer trabajo mío era de 1969, el primero se había publicado, ¿verdad? En una revista, la revista paraguaya de sociología, en plena época de Stroessner, que tuvieron un poco la osadía, los amigos. Domingo Rivarola era el director de esa revista, un gran amigo, sociólogo paraguayo, que sufrió lo indecible, ¿no es cierto?, bajo el acoso bajo Stroessner, pero logró mantener esa revistita. Y bueno, me dijeron, mirá, ya hay 50 años de recorrido, es una pena, y además publicaste en tantas revistas tan diversas que no están reunidos eso. El público, qué sé yo, en Río de Janeiro o en Buenos Aires o en Santiago puede acceder a alguna de esas revistas, a alguna biblioteca, pero la gran mayoría no va a poder, y queremos que puedan tener a disposición de los jóvenes estudiantes toda tu obra, no es toda, es una parte, yo diría una parte pequeña de mi obra, pero bueno, son un conjunto de trabajos que atraviesan 50 años y además que reflejan los avatares de la historia de América Latina, que creo que eso, si tuviera que mencionar 2 méritos del trabajo, ¿verdad? Es un poco presuntuoso decirlo yo, pero bueno, ¿por qué razón podría uno justificar esto? Primero porque aparece ahí una clara muestra de lo que es la evolución de un intelectual, de que el punto de arranque no necesariamente coincide con el punto de su maduración, y que el enfoque inicial, mi caja de herramientas, como yo lo digo ahí en algunos de mis artículos, era una caja de herramientas que apenas me permitía entender algunos de los fenómenos de la América Latina de finales de los 60, ¿verdad? Y bueno, la caja la fui mejorando, enriqueciendo con herramientas cada vez más sofisticadas hasta llegar a, madurar un pensamiento que más o menos hoy en día es lo que caracteriza mi forma de ver el mundo, mi interpretación del mundo, de la historia, etc. Eso es lo primero. Y lo segundo, me parece que es interesante, de verdad, aparte de ver que uno puede cambiar y que el cambio no significa arrojar por la borda todo el pasado. O sea, hay una identidad en toda mi obra, aún desde la obra más juvenil. En aquel momento tenía 27 años cuando escribí aquel texto, 26, y hay una continuidad dentro de la gran orientación ideológica de un pensamiento crítico que lo voy afinando, y eso me parece interesante, una continuidad y una evolución. Y al mismo tiempo, decía el otro mérito de la obra, es que refleja un poco lo que estaba pasando en América Latina y los grandes debates de la región, los debates sobre la teoría de la dependencia, del imperialismo, el debate en torno a la transición democrática, el debate acerca de la globalización. Y creo que en ese sentido la obra, cuando se lee con ese criterio, con ese cuidado, de alguna forma te permite reproducir lo que estaba ocurriendo en América Latina en aquellos años. Y esto me parece que le agrega un mérito adicional, más allá de lo que yo diga si está bien o está mal, pero recrea un clima ideológico, un clima de época que me parece que para los chicos que están hoy estudiando, ¿verdad?, en economía o en ciencia política, puede serles útil entender, qué se discutían hace 30 o 40 años y cómo se discutía y con qué categorías. Sí, estoy de acuerdo, y sobre todo también me parece que aunque recrea un clima de época, también tiene mucha actualidad. Con Anto, en la preproducción charlábamos sobre uno de los libros que escribiste, Tras el Búho de Minerva, Mercado contra Democracia en el Capitalismo del Fin de Siglo, y a mí por lo menos me resuena muy, muy actual. ¿Vos considerás que siguen existiendo tensiones entre el capitalismo moderno y las democracias de hoy en día, sobre todo a raíz de los hechos en América Latina? Sí, definitivamente. Mira, yo creo que el libro recoge una serie de problemáticas que son de una tremenda actualidad. Yo creo que en el fondo nunca dediqué mi tiempo a cuestiones que fueran meramente de moda. Y ahí había un profesor mío en Harvard que me influyó mucho, ¿verdad?
que es Barrington Moore. Él escribió una serie de libros hermosos, entre ellos el más famoso de él se llama Los orígenes sociales de la dictadura y la democracia. Y él me dio un consejo, ¿verdad? Me dijo, mira, dice, nunca te metas en polémicas recientes. Es decir, si aparecen 2 o 3 autores de moda y vos ves que está todo el mundo académico discutiendo eso, querés un consejo, deja que pasen 30 años. Y si después de 30 años se sigue discutiendo el tema, entonces vale la pena. Pero mientras tanto, me temo que es una especie de polémica entre vanidades que quieren sobresalir y que no hay realmente un aporte verdadero al conocimiento y que te desvían de tu atención de los problemas más importantes. Y yo creo que he sido muy fiel a esa regla, ¿verdad? Los problemas que yo abordo tienen todos una tremenda actualidad. Desde aquel primer trabajito de finales del 69, en donde me pregunto si las clases populares en América Latina están en condiciones de hacer un cambio, pueden hacer un cambio, y esto quiere decir, tienen la conciencia, la percepción, tienen el horizonte de visibilidad de que otro mundo es posible o no. Me lo preguntaba como una pregunta crucial que merece una buena respuesta, porque decir queremos hacer la revolución, bueno, pero si la gente no está convencida de eso, por más que quieras, ¿verdad? Un poco no lo planteaba en términos de revolución, yo en aquella época era muy difícil hacerlo, pero lo planteaba como un proyecto de cambio, y eso sigue teniendo vigencia hasta el día de hoy. En la Argentina de hoy es una pregunta muy actual. ¿Hay una sociedad que está dispuesta a que el gobierno de Alberto Fernández vaya más allá? Y la respuesta que yo me hago y que yo ofrezco a ustedes en la radio es que yo creo que no, porque se requiere un trabajo de educación política que desgraciadamente en nuestros países, cuando digo nuestros, incluyo la Argentina, el Brasil de los años del PT, estoy hablando inclusive de la Bolivia de la época de Evo y del Ecuador de la época de Rafael Correa, se cayó en una especie de determinismo economicista, pensando que bastaba con que esos gobiernos hicieran una política social y de redistribución de ingresos y de mejoría del salario real y de mejoría en las jubilaciones y pensiones para que eso mágicamente diera lugar a una conciencia crítica que llevara a la gente a decir, sí, necesitamos avanzar más por este camino y profundizar esta ruta. Y bueno, la experiencia demostró que no. O sea que aquella pregunta de hace 50 años sigue siendo válida hoy. Y en general, las preguntas sobre capitalismo y democracia, que tal vez las tesis mías del libro aquel de que vos mencionabas, Tras el búho de Minerva, es un libro del año 2000, justamente al comienzo del siglo, y yo ahí planteaba 4 contradicciones irresolubles entre capitalismo y democracia que siguen estando presentes al día de hoy, ¿verdad? ¿Predominan los mercados o predomina el impulso democrático? Bueno, la experiencia ha demostrado que han predominado los mercados, que los mercados llevan la voz cantante, ¿no? Y que por lo tanto desvirtúan el proceso democrático a nivel mundial, porque ustedes son economistas o, ¿verdad?, conocen muy bien el pensamiento de Jeffrey Sachs, ¿no es cierto? Jeffrey Sachs, que no puede ser acusado de chavista, ni marxista, ni nada de eso. Bueno, él ha escrito ya varios trabajos en donde dice, de manera muy valiente, que no puede hablarse de democracia cuando uno se refiere al sistema político norteamericano, que la única caracterización válida para entender la política de Estados Unidos es que vivimos en una plutocracia, o sea, un gobierno de la riqueza, a favor de la riqueza y administrado por los ricos. Digo, cuando Sachs llega a esa conclusión, me parece a mí que hay que poner el oído en tierra y escuchar qué es lo que está pasando. Bueno, justo a ti le tengo ganas de preguntarte un montón de cosas. Perdón. Bueno, dale, entonces prometo hablar mucho más. Todo lo que me dijiste me saca muchísimas puntas para abarcar. Quiero llevarte de nuevo a Argentina, como habíamos hablado de estos debates que se dan y siempre son vigentes. En Argentina me parece que estamos sin una posición clara quizás es una lectura errónea mía, en el escenario geopolítico actual. Estamos siempre ahí también debatiendo si vamos a la primarización de la economía, tenemos que industrializarnos, como que tenemos debates que nunca terminamos de resolver. ¿Estoy teniendo un análisis adecuado o estoy yéndome
para el lado equivocado. No sé si... No, estás absolutamente en lo correcto. Digo, ¿nosotros tenemos una posición en el escenario geopolítico actual o estamos boyando? Estamos boyando, hace tiempo estamos boyando, con una política muy ambigua, ¿verdad? Vos, mira, te voy a dar un solo dato y además, perdona, sentite con toda la tranquilidad para decirme, pare un segundito. No, es que no. No, por favor, te ruego. Que cuando hablas, digo, le quiero preguntar esto y lo otro, pero te sigo escuchando y no quiero cortarte tampoco. Bueno, no, pero cortame. A ver, ya te digo, por ejemplo, nosotros, la Argentina, es un país que no reconoce al gobierno de Juan Guaidó como sí lo reconocen varios países europeos, ¿verdad? Sin embargo, la Argentina sigue siendo miembro del Grupo de Lima, que fue un grupo creado específicamente para respaldar, supuestamente con el apoyo de los gobiernos de América Latina, la presidencia de Juan Guaidó dispuesta por el señor Donald Trump en un acto propio de la época del Imperio Romano. Entonces ahí tiene una contradicción que es flagrante, es decir, ¿estamos o no estamos? ¿Somos chicha o somos limonada? Bueno, no lo tenemos para nada claro, entonces quedamos así una nebulosa total de que no reconocemos a Guaidó, reconocemos a Nicolás Maduro, pero decimos que allá hay una dictadura. Entonces cuando uno dice, bueno, pero ¿qué clase de dictadura es esa? En donde el señor Juan Guaidó, presidente designado por Estados Unidos y miembro de la Asamblea Nacional, entra y sale como Pancho por su casa, ofrece conferencias de prensa en Caracas, habla con todos los periodistas del mundo, denuncia que el gobierno de Maduro es un gobierno de corruptos y narcocorruptos, etcétera, etcétera. Yo nunca vi en mi historia, ¿verdad? Y recorriendo la historia de los sistemas políticos, nunca vi una dictadura en donde alguien que se arroga la presidencia de la República, apoyado por una decisión del imperio, ¿verdad?, puede seguir tranquilamente funcionando sin ser molestado. Digo, por lo menos el gobierno argentino tendría que preguntarse, bueno, ¿qué clase de dictadura es esa? En donde ocurre fenómeno y en donde hay una elección por año promedio. Venezuela va a tener la elección número 24 desde el año 1999 para acá. Yo no conozco cuántas elecciones hubo durante los 7 años del proceso en la Argentina, ninguna. ¿Cuántas elecciones hubo durante los años de la dictadura de Onganía? No hubo ninguna elección. Entonces, y estos están ahí. Ahora, ¿por qué esto? Porque hay, digamos, primero un gobierno muy heterogéneo y por lo tanto depende de quién esté en el cargo, se avanza en una dirección u otra. Lo mandamos a Carlos Raimundi, al embajador de la OEA, Carlos dice una cosa, Felipe se queda en la Cancillería y dice otra. El presidente trata de mediar, acosado por las páginas de Clarín, de Nación y por la red de todos los multimedios, estos que son factores de poder muy importantes. Entonces, ante tu pregunta te digo, no, yo creo que evidentemente hay una situación de indefinición. Y esto es en materia de política exterior. A ver, el presidente dijo en su discurso inaugural, tenemos una relación de asociación estratégica con Rusia, lo cual me parece muy importante. Pero luego eso queda en palabras. Claro. No se traduce en nada. Y con los chinos pasa algo lo mismo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque tenemos miedo de que en Washington vayan a hacer no sé qué cosa. Bueno, digo, estamos tibios, estamos ahí. Demasiados tibios, te das cuenta, demasiados tibios. Y el problema que yo veo es que esta tibieza creo que conduce finalmente a una especie de suicidio político, porque la derecha en ninguna parte del mundo es tibia, siempre es dura, siempre es muy resuelta en sus cosas. La estamos viendo cuando gobernó Macri dijo, bueno, se va Telesur y de un plumazo lo sacó del medio, qué sé yo, se acaba la ley de medios, de un plumazo la liquidó. En cambio nosotros andamos, ¿verdad?, con una propensión así indefinida, interminable a la negociación, al compromiso, lo cual no está mal. Yo no es que soy un fundamentalista, no tengo nada que ver con estas sectas milenarias de una supuesta izquierda, ¿verdad?, que actúan como si el gobierno tuviera todo el poder en sus manos. El gobierno no tiene nada de poder, el gobierno tiene apenas algunos fragmentos dispersos mínimos del poder, pero el poder real en la Argentina está muy lejos del gobierno actual. Entonces, en esa situación...
Sí. Perdón, Atilio. Justo decís esto, me resuena una polémica bastante actual en torno al ministro Guzmán y a sus reuniones con los principales empresarios argentinos. Y esto que vos decís, de que las derechas no les tiembla la mano, que son muy resueltas a la hora de hacer lo que vienen a hacer, básicamente, y prometen lo que después hacen, hablando de Trump y cómo la gente vota también a esas derechas. Uh-huh. ¿Qué pensás en ese sentido sobre los costos económicos que tiene? Porque Guzmán lo que decía en una entrevista con Tenenbaum y 7K es que esta polarización que hay tiene costos económicos y que es complicado tener una posición firme si no nos ponemos de acuerdo entre nosotros mismos. Pero por eso es una de las viejas ilusiones, una rémora de la famosa tercera posición del peronismo de los años 40, que se podía entender en la época de la Guerra Fría, ¿no es cierto? O sea, cuando Perón de alguna manera formula esto, él, que era un lector muy atento a la realidad internacional, decía, bueno, nosotros ni uno ni con el otro, ¿no es cierto? Tercera posición, y ahí de alguna forma había una tentativa de acercarse a los no alineados. Pero fíjate, por ejemplo, en una cosa muy interesante lo que nos pasó a nosotros. La Argentina, digamos, a partir de esa concepción de Perón, tendría que haberse incorporado al movimiento no alineado. Pero el peronismo mismo tenía sus ambigüedades, ¿verdad? Bueno, por supuesto, cuando el peronismo es derrocado en el 55, chau, tercera posición, somos capitalistas, ultracapitalistas, vamos con Estados Unidos, ojalá que seamos una colonia de Estados Unidos, que venga el FMI, que gobierne la economía del FMI, etc. Pero luego viene la guerra de Malvinas, digamos, estoy yendo a grandes zancadas, ¿verdad?, en el proceso histórico, pero no tenemos tiempo para ir detalle tras detalle. Entonces, en la guerra de las Malvinas, la Argentina pide, fíjate vos, de mano del gobierno militar, la incorporación de la Argentina a el movimiento no alineados. Bueno, nos incorporamos. Cuando termina la guerra, salimos del movimiento no alineados y nos convertimos en observadores. Y finalmente, después, en los años de Alfonsín, prácticamente abandonamos todo. O Alfonsín lo dejó como observadores. Cuando viene Menem, con las relaciones carnales con Estados Unidos, al demonio con los no alineados, somos capitalistas otra vez, somos primer mundo, somos aliados extra OTAN, todas esas tonterías que se dijeron y que se difundieron. Y después, cuando se acaba el gobierno de Menem, viene el desastre de la alianza y luego viene el kirchnerismo, tampoco se ingresa a los no alineados. Entonces, digo, no somos ni chicha ni limonada. Somos el país que tiene el 8º territorio a nivel mundial en términos de superficie, ¿verdad?, territorial. Y a pesar de eso, no tenemos realmente ninguna vocación de tener una política exterior razonablemente independiente. Que esto no quiere decir salir con los botines de punta en contra de Estados Unidos, pero sí tener una defensa del interés nacional, cosa que yo no veo. Y que desgraciadamente me parece a mí que esto puede tener consecuencias muy graves, salvo que hay una rectificación del rumbo del gobierno argentino y una mejor lectura de la realidad internacional. Y si me permitís, doy un solo ejemplito más. Mira, yo estoy leyendo mucho a los economistas básicamente vinculados al Foro Económico Mundial de Davos, ¿no es cierto? Y es sorprendente ver cómo muchos de ellos plantean una moratoria universal de la deuda, porque dicen, después de la pandemia, acá no va a haber ninguna capacidad de consumo, ni de demanda, ni de nada. La gente sale de la pandemia, ¿verdad?, absolutamente empobrecida, y si bien las acciones de Wall Street están por las nubes, ahora superaron los 30.000 puntos, estaba muy contento el idiota de Trump, pensando de que eso es un síntoma. Pero no es la economía real, tal cual. O sea, Wall Street es Wall Street, pero vos salís a la calle y no es Wall Street. Claro, eso, y te digo, Krugman hizo una explicación muy interesante, yo lo sigo mucho a Krugman, me parece uno de los economistas más lúcidos. Él dijo, justamente, Wall Street anda muy bien porque la economía real anda muy mal, y los tipos no tienen en dónde invertir en producción y en creación de empleos y en creación de bienes para consumo de la sociedad, porque no hay capacidad de consumo, entonces se reinvierten entre ellos en sus mismas acciones, pero esto es una burbuja que más pronto que tarde estalla. Bueno,
Bueno, pero en ese contexto, yo redondeo la idea, si se está hablando de una moratoria universal de la deuda, ¿a qué viene tanta urgencia de negociar la deuda argentina? Yo creo que lo que tendría que haberse hecho es decir, miren señores, en una situación tan excepcional como esta, en donde algunos de sus principales economistas, asesores y tecnócratas dicen que a la salida de la deuda, de la crisis y de la pandemia, para salir de la crisis económica, tendremos que tener tasas de interés cero o negativas e incluso perdonar una especie de jubileo universal como se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿A qué sentido tiene que la Argentina se esmere ahora en hacer buena letra y decir, no, quedamos muy bien, ¿verdad?, con los acreedores y ya está bien, pateamos la deuda a 4 años plazo? Me parece interesante, pero bueno, para los que sobrevivan a esta pandemia, en 4 años plazo tendrán que hacerse cargo de pagar eso, cuando de repente se podía haber ensayado una estrategia diferente. Pero bueno, estas cosas son ideas que se me ocurren, que por supuesto absolutamente nadie en el gobierno le interesa todo esto, entonces bueno, andamos así un poco a los tumbos. Y claro, más que claro que la verdad que estamos súper contentas, Atilio, de que estés acá y compartas tu visión porque es muy clara, es muy, muy acertada en mi opinión, y la verdad que estas ideas hay que difundirlas, y por eso también quiero invitar a nuestros oyentes a que lean los libros que mencionamos, que entren a tu página también y te lean porque es muy, muy bueno lo que escribís, y la verdad que yo seguiría hablando, ¿no? Vos seguro también, seguro, muchísimo más tiempo, pero se nos acabó el tiempo del programa, así que te queríamos volver a agradecer por estar hoy con nosotras y compartir tu visión, que la verdad que es muy clara y enriquecedora. Gracias. Bueno, si quieren podemos más adelante seguir, mientras yo todo lo que he hablado acá lo suelo subir a mi blog, que es atilioborón.com.ar, y bueno, tengo también, por supuesto, en Twitter una cuenta bastante activa, y en Facebook, en todas partes, porque me parece que lo importante para un analista económico y político es socializar sus conocimientos, ¿verdad?, y convertirlos en elementos que permitan nutrir el conocimiento popular. Así que yo les agradezco, muchas gracias realmente de todo corazón por haberme invitado, y quedo a disposición de ustedes para cuando lo decidan. Gracias, Atilio. Nos gracias vamos a ver. Saludos. Hasta la próxima. Adiós. Y llegamos al final de este programón. No sé ustedes, chicas, a mí me encantó. Espero que a la audiencia también. Y cualquier cosa, igual, Anto, nos pueden seguir en redes, ¿verdad? Sí, esperamos sus comentarios en Twitter como Poco de Mejor Toxas, en Instagram también como Poco de Mejor Toxas, y si quieren volver a escuchar el programa, lo pueden escuchar en Spotify como Poco Toxas y en YouTube como Poco de Mejor Toxas. Excelente, bueno, eso es todo. Les deseo una buena semana y nos vemos la próxima. Chau, chau. Hasta la próxima.